Capítulo 1. La ceremonia. El Templo del Carmen. San Luis Potosí. Noviembre. ¿Saben cuántas personas hay en ese templo? 200. Todos de pie cuando entró Gonzalo. Con el uniforme. Con las medallas en el pecho izquierdo. Con esa postura que 20 años de ejército te dejan. La organista empezó. Los invitados ocuparon sus lugares. Y el general Gonzalo Navarro caminó hacia el altar. Como si supiera exactamente a dónde iba. Como hacía siempre. Aunque esta vez no sabía exactamente a dónde iba. ¿Saben cuánto tiempo llevaba esperando ese día? 8 meses. Desde que volvió del norte. Desde que empezó a responder el silencio con silencio. Desde que dejó de preguntarse si el Torres había leído sus cartas. Ese día era el punto final. O eso creía. La piedra rosada de la fachada. El órgano adentro. 200 invitados. Y el general Gonzalo Navarro de pie frente al altar. Con el uniforme. Con la medalla del norte. Con esa postura que le tomó 20 años de servicio aprender. ¿Saben qué pasó a las 11:47 de la mañana? Que la puerta lateral del templo se abrió. Un cabo, 22 años, con cara de alguien que recibió una instrucción que no quería recibir. Caminó hasta el frente. Se cuadró. Le entregó un sobre a Gonzalo. De parte del señor Torres, mi general. ¿Saben cuánto tardó Gonzalo en reconocer ese nombre? 0 segundos. Es del Torres. Gonzalo miró el sobre. El sacerdote esperaba. Isabel Fuentes, a su lado, no dijo nada. Solo lo miró, con esa inteligencia de alguien que ya entiende que algo está pasando. ¿Lo abres aquí?, dijo Isabel, en voz muy baja. Gonzalo la miró. Sí, entonces ábrelo. Gonzalo abrió el sobre. Leyó. ¿Saben cuánto tardó en leer esa carta? 4 minutos. La leyó 2 veces. Con el órgano en silencio ahora. Con 200 personas mirando. Con el sacerdote quieto. Con Isabel esperando. Y con algo que llevaba 8 meses apagado. Volviendo con una intensidad que Gonzalo no esperaba. Dobló el papel. Lo guardó en el bolsillo del uniforme. Se volteó a ver a su madre. Elena Navarro. Primera fila. Con la expresión de alguien que reconoce lo que acaba de llegar. Gonzalo la miró 3 segundos. 3. Y luego dijo. En voz muy tranquila. Necesito hablar con mi madre. Pausa. Antes de continuar. Capítulo 2. El hospital. ¿Quieren saber qué pasó hace 8 meses? Marzo. El Hospital Militar de San Luis Potosí. Gonzalo llegó con una herida en el hombro derecho. Metralla. No de gravedad, pero suficiente para 3 semanas de recuperación. El primer día, el Torres entró a revisar el vendaje. 24 años. Con el uniforme de asistente médico. Con el cuaderno en el bolsillo del pecho. Con esa forma de moverse, de las personas que aprendieron a no hacer ruido desde niños. Gonzalo lo miró. ¿El doctor Torres? Él negó con la cabeza. Señaló la placa en su uniforme. Él Torres, asistente médico. ¿Hijo del doctor? Él asintió. ¿Ixirog él? Él tomó el cuaderno. Escribió. Lo giró hacia Gonzalo. En cirugía. Vuelve en 2 horas. Vuelve en 2 horas. Gonzalo lo leyó. ¿Tú puedes revisar el vendaje? Él asintió. Se acercó. Ibson revisó. Gonzalo observó mientras lo hacía. Con esa atención de alguien que pasa la vida evaluando situaciones de campo. Eres preciso, dijo Gonzalo. Él no respondió. No por indiferencia, porque no había forma de responder eso desde ahí. Solo siguió con el vendaje. Gonzalo lo aceptó. Y guardó silencio también. ¿Qué era? Sin saberlo todavía. La primera prueba que él le ponía a cualquiera. Gonzalo leyó. Bien. Pausa. ¿Tú revisas el vendaje, mientras tanto? No se stente. Ainiciane. Más temino rale. No se stente. Más temino rale. Más temino. Él asintió. Ibson revisó. Con esa precisión que viene de años de práctica. Sin palabras. Sin ruido innecesario. Solo el trabajo. ¿Saben cuándo fue la primera conversación real? El tercer día. Gonzalo había notado que él nunca hablaba. No con él. No con los otros enfermeros. No con los pacientes en el pasillo. Solo escribía. Y señalaba. Y asentía o negaba. Gonzalo esperó al tercer día para preguntar. No por tacto. Porque quería hacerlo bien. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Él levantó la vista. ¿Nunca hablas? Él tomó el cuaderno.
escribió. No desde que nací. No es algo que pueda hacer. Fortuna. Gonzalo lo leyó. ¿Hay otra forma de hablar contigo? Él lo miró. Con esa evaluación tranquila de alguien que lleva 24 años distinguiendo curiosidad de lástima, y decidió que era curiosidad. Tomó el cuaderno de nuevo. LSM. Lengua de señas mexicana. ¿Me enseñas? Él lo miró otra vez. Levantó 3 dedos. ¿3 semanas? Preguntó Gonzalo. Asintió. ¿Cuánto puedo aprender en 3 semanas? Él pensó. Escribió. Depende de qué también mires. Capítulo 3. El idioma de Esel. ¿Saben quién es Ezequiel Torres de verdad? No el asistente médico. No el hijo del doctor. Él. Esel creció en bases militares. Hijo de doctor. Hermano de soldados. Aprendió a leer los ambientes como otros aprenden a leer palabras. Un cuarto con 3 personas. ¿Quién está cómodo y quién no? ¿Quién miente y quién evita la verdad? ¿Quién mira y quién solo ve? Esa capacidad no viene del estudio. Viene de una vida completa, prestando atención. Porque cuando no puedes llenar el silencio con ruido, aprendes a leer el silencio mismo. ¿Saben qué cargaba Esel en el bolsillo del pecho? Un cuaderno pequeño, con tapa de cuero. Siempre el mismo modelo. Siempre lleno antes de lo que esperaba. Porque Esel escribe mucho. Más de lo que la gente imagina. No solo para comunicarse, para pensar, para procesar, para guardar lo que observa. En ese cuaderno estaban sus observaciones del hospital. ¿Qué pacientes mejoraban más rápido? ¿Qué factores cambiaban la recuperación? ¿Qué hacía el doctor su padre distinto de los otros médicos? Y desde el tercer día de la estadía de Gonzalo, también estaba él. No con nombre todavía. Solo. El general del hombro. Allá. Allá. Con notas sobre cómo aprendía. ¿Saben cómo aprendió Gonzalo las señas? Con esa intensidad de alguien que está acostumbrado a aprender táctica. El primer día. El alfabeto. El segundo. Números y colores. El tercero. Palabras de hospital. El cuarto. Ya hacía preguntas completas. Con errores. Con la gramática de señas revuelta con la del español. Pero completas. Él lo corregía. Con paciencia. No con palabras. Con las manos de Gonzalo en las suyas, mostrándole el ángulo correcto, la velocidad correcta, el movimiento que hace que la seña sea clara. ¿Saben qué aprendió Gonzalo en las 3 semanas? 42 señas. Y una cosa más importante, que Esel Torres era la persona más precisa que había conocido. No precisa como una máquina, precisa como un artesano, que sabe exactamente cuánta presión necesita cada herramienta. El último día de recuperación, Gonzalo preguntó en señas, con los errores de quien todavía aprende, si podía escribirle. Él lo miró. Levantó la ceja derecha. 3 grados. Gonzalo ya sabía lo que significaba ese gesto. Significaba, ¿eso es lo que realmente quieres preguntar? Gonzalo casi sonrió. Quiero seguir aprendiendo, dijo en voz alta. Y no quiero olvidar lo que ya sé. Él lo miró un momento más. Y escribió. Puedes escribirme. Yo respondo. Capítulo 4. Las cartas. ¿Saben cuántas cartas mandó Gonzalo en 8 meses? 3. La primera a las 2 semanas de salir del hospital. Sobre las señas que ya estaba olvidando. Sobre San Luis Potosí, desde la distancia. Sobre si el hospital seguía igual. La segunda un mes después. Más larga. Sobre lo que pensaba cuando no tenía que pensar en táctica. Que era raro. Que no le pasaba seguido. La tercera a los 3 meses. Corta. Solo 11 líneas. Las últimas 4 líneas. Decían algo que no había podido decir antes. ¿Saben cuántas cartas mandó Esel? Cita. La primera a las 3 semanas de que Gonzalo se fue. Más larga que ninguna carta que hubiera escrito en su vida. Porque tenía mucho que decir. Y el tiempo finalmente. Las siguientes 6 llegaron con regularidad. Una vez al mes. Con las observaciones del hospital. Con algo nuevo que había aprendido. Con preguntas que solo Gonzalo podría responder. La séptima llegó a los 6 meses. Era diferente a las otras. Más corta. Como si hubiera escrito y borrado muchas veces. Como si hubiera decidido que algunas cosas no caben en páginas largas. Solo en páginas exactas. ¿Saben cuántas de esas 10 cartas llegaron a su destino? 0. Teniente Abel Segura. 35 años. Ahí de personal del general Navarro desde hacía 4.
hijo de familia con deudas con los Navarro. Su comisión, su rango, su posición, todo pasaba por Elena. No fue difícil para ella pedirle que interceptara la correspondencia. Solo por un tiempo, le dijo Elena. Mientras Gonzalo se estabiliza, Abel asintió. ¿Qué hago con las que ya llegaron? Las guardas. ¿Sin leerlas? Sin leerlas. Abel tardó. ¿Y las de él? ¿Las que mande al hospital? También las guardas. ¿Cuánto tiempo, señora Navarro? Elena lo pensó. El necesario. Abel supo en ese momento que el necesario era indefinido, que era una orden sin fecha de término, que debería haber dicho que no, pero no lo dijo, y eso también fue una decisión, que tardaría 8 meses en poder devolver, porque no supo decir no, y porque el no habría costado demasiado. ¿Saben qué hizo Abel con las cartas? Las guardó, en una tzaya, en el fondo de su casillero, sin abrirlas, porque abrir las cartas hubiera hecho lo que hacía imposible de ignorar. Cerrándolas podía decirse a sí mismo que era protocolo, que era temporal, que pronto terminaría. 8 meses después, la caja todavía estaba en el casillero, con 10 cartas, todas intactas. Capítulo 5. La última. ¿Saben cómo supo es el de la boda? Por su padre, el doctor Torres, que lo escuchó de un médico, que lo escuchó de un teniente en la guarnición. El general Navarro se casaba en el Templo del Carmen, en noviembre. Él lo escuchó un martes por la mañana. Estaba revisando suministros del hospital. Su padre lo dijo de pasada, sin saber lo que significaba. Él no cambió la expresión. Siguió revisando los suministros. Terminó su turno. Llegó a casa. Se sentó. Y escribió. ¿Saben cuánto tardó en escribir la última carta? 4 horas. No porque no supiera qué decir, sino porque cada frase la escribía y la borraba. No porque fuera difícil encontrar las palabras, sino porque quería las palabras exactas, las que dijeran lo que quería decir. Sin más, sin menos. Al final, la carta decía, ¿saben qué tiene la letra de Esel? Que es pequeña pero legible, que usa el espacio de la página, con la misma precisión con que usa sus señas, sin desperdiciar, sin apresurarse, con esa economía de alguien que sabe el valor de cada palabra, porque las suyas cuestan más que las de otros, cada frase en su lugar exacto. Al final, la carta decía, Gonzalo, no necesitas responder esto. Nunca tuve voz para decírtelo, así que lo escribí. Y si alguien más lo lee antes que tú, que sepa también que exististe en mi vida de una manera que no encuentro palabras suficientes para describir. Con todo lo que soy, y sin emitir sonido, fui tuyo un tiempo. Eso no se borra. Cásate bien. Solo quería que supieras que estuve aquí. Ezequiel. ¿Saben cómo se aseguró Esel de que llegara? No por correo. No a través de ningún canal del ejército. Fue al cuartel general. A las 7 de la mañana del día de la boda. Preguntó por el cabo Herrera. Un muchacho que había estado en el hospital 3 semanas. El año anterior. Que Esel había cuidado. Que le debía esa clase de deuda que no tiene precio. El cabo Herrera tomó el sobre y prometió entregarlo en mano. ¿Saben qué escribió Esel en el sobre? Solo un nombre. Gonzalo. Sin rango. Sin apellido. Solo el nombre. Como siempre lo había llamado. En sus cuadernos. En sus cartas que nadie leyó. En el lugar donde guardaba las cosas que importaban. Capítulo 6. Gonzalo. Lee. ¿Saben qué sintió Gonzalo al leer la primera línea? No vamos a decir que fue simple. No lo fue. La primera línea decía, no necesitas responder esto. Y Gonzalo supo inmediatamente que era de Esel. No por el estilo, por la precisión. Por ese hábito Jezeo, de anticipar lo que el otro iba a preguntar. Y contestarlo antes de que pudiera preguntarlo. Siguió leyendo. Nunca tuve voz para decírtelo, así que lo escribí. Ese era el idioma de Esel. Exacto. Sin adorno. Sin rodeo. Y si alguien más lo lee antes que tú, que sepa también. Gonzalo se detuvo. Releyó esa línea. ¿Alguien más? ¿Saben cuánto tiempo tardó en entender lo que eso significaba? 2 segundos. Porque Gonzalo Navarro lleva 20 años leyendo situaciones de campo. Y esta situación le dijo todo en 2 segundos. Alguien había leído las cartas antes que él, o había impedido que llegaran. Alguien con acceso, con razón para hacerlo. Alguien más.
¿Saben qué entendió Gonzalo en ese momento? Que él sabía, que él había sabido desde el principio, que sus cartas podían no llegar, y escribió de todas formas, con esa frase incluida, como un mensaje dentro del mensaje, para quien lo interceptara, para que el interceptor supiera que él sabía, y que escribía de todas formas, con todo lo que soy y sin emitir sonido. Fui tuyo un tiempo. Eso no se borra. Gonzalo dobló el papel. Lo guardó en el bolsillo. Miró al frente. El altar. El sacerdote. Isabel a su lado. 200 personas. Su madre en la primera fila. Elena Navarro, que lo miraba, con esa cara de alguien que ya sabe lo que pasó. Gonzalo la miró. 3 segundos exactos. Y dijo, necesito hablar con mi madre. Pausa. Antes de continuar, ¿saben qué hizo Isabel? No hizo una escena. No loro. Solo dijo, en voz muy baja, solo para Gonzalo. Si hay alguien más, dímelo ahora. Pausa. La alternativa es peor. Gonzalo la miró. Esta mujer a quien su madre había elegido, que no tenía nada que ver con lo que había pasado, que merecía honestidad más que teatro. ¿Hay alguien más?, respondió. Isabel procesó eso. 1 segundo. 2. ¿Lo sabes con certeza? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 meses, admitió Gonzalo. Solo que no lo sabía de la misma forma. ¿Y ahora? Ahora tengo una carta que me lo confirma. Isabel lo miró. Entonces dijo. Y no me hagas esperar más de lo necesario. Gonzalo asintió. Gracias. No me des las gracias todavía, respondió Isabel. Primero resulta que sí era cierto. Gonzalo la miró. ¿Hay alguien más? Isabel asintió. Una vez. Con esa dignidad de alguien que prefiere la verdad al teatro. Entonces dijo. Y no me hagas esperar más de lo necesario. Capítulo 7. Elena. ¿Saben cómo fue esa conversación? En la sacristía. Con el ruido de los invitados al fondo. Con el olor a incienso. Con la piedra rosada de San Luis Potosí alrededor. Gonzalo no gritó. No era su estilo. Solo cerró la puerta. Y dijo, ¿por qué? Elena no fingió no saber de qué hablaba. Eso también fue su carácter. Porque el apellido Navarro necesita una voz, respondió. Gonzalo la miró. Él tiene una voz. No una que se escuche. Silencio. ¿Saben qué hizo ese silencio? Duró 4 segundos. Y en esos 4 segundos, Gonzalo procesó lo que acababa de decir su madre. No la frase sola, sino lo que la frase revelaba. Que Elena había tomado una decisión que no le pertenecía. Sobre la vida de su hijo. Sobre la vida de él. Sobre 8 meses de ambos. Sobre 10 cartas que nunca llegaron. Entonces uno de los dos no entendió nada, dijo Gonzalo al fin. ¿Cuál de los dos? Tú. Voz plana. Que confundiste proteger con decidir. Elena no respondió de inmediato. Hice lo que creí correcto. ¿Lo que creíste correcto para quién? Para Chi. Sin preguntarme. Las madres no siempre preguntan. Las madres que interceptan correspondencia militar deberían. Silencio. ¿Cuántas cartas? Preguntó Gonzalo. Elena no respondió. ¿Cuántas cartas, mamá? Eso tendrías que preguntárselo a Abel. Lo haré. Se dio la vuelta. Gonzalo. Se detuvo. No se volteó. No te pido que me entiendas ahora, dijo Elena. Solo que recuerdes que lo hice porque te quiero. Gonzalo no respondió a eso. Salió de la sacristía. ¿Saben qué pensó Gonzalo en ese pasillo? No en las cartas todavía. Inés él. En la 7ª carta que no había leído. En las 6 anteriores que no había leído. En 3 semanas de hospital. En 42 señas aprendidas porque quería. En eso que Gonzalo Navarro había guardado con cuidado durante 8 meses y que había llamado resignación. Cuando en realidad era otra cosa. ¿Saben cómo se llama esa otra cosa? Esperanza disfrazada de lógica. El, si no responde, eligió no hacerlo. Que uno se repite a sí mismo. Para poder seguir funcionando. Para poder cumplir con el deber. Para no tener que admitir que todavía esperaba. Por alguien. Por una seña. Por el idioma más honesto que había conocido. Salió del templo. Porque algunas cosas no tienen respuesta inmediata. Y porque el amor no justifica lo que se destruye en su nombre. Capítulo 8. Abel. ¿Saben qué hizo Gonzalo después? Fue directo a la guarnición. Con el uniforme de boda todavía puesto, con la carta de Esel en el bolsillo. Buscó a Abel. Abel ya sabía que llegaba.
Se notó en cómo estaba parado cuando Gonzalo entró, con la caja en las manos, como alguien que ha tenido esa caja pesándole 8 meses, y que sabe que ya no puede seguir cargándola. La puso sobre el escritorio. Hay 10 cartas, mi general. Gonzalo miró la caja. ¿Las leíste? No, señor. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto? 8 meses. Silencio largo. Gonzalo no levantó la voz. No cambió la postura. Solo dijo, descansado, teniente. Abel se cuadró. Mi general. Y salió. Gonzalo abrió la caja. 10 cartas. 3 con su letra. 7. Con la letra de Esel. Pequeña, precisa, reconocible. Las ordenó por fecha. Y las leyó. En orden. Esa noche. En la guarnición. Con el uniforme todavía puesto. Sin comer. Sin dormir. ¿Saben qué decían las cartas de Esel? La primera. Observaciones del hospital. Preguntas sobre las señas. Una pregunta sobre el norte. La segunda, más larga, sobre lo que Esel pensaba cuando el hospital estaba en silencio a las 2 de la mañana. La tercera, sobre un paciente, que le había recordado a Gonzalo sin saber por qué. La cuarta, sobre lo que significa comunicarse. Sobre si hay cosas más fáciles de escribir que de decir. Sobre si Gonzalo alguna vez pensaba que sí. La quinta, más corta, como si Esel hubiera decidido escribir menos ese mes, o hubiera guardado todo menos una página. La sexta, la más larga, sobre un amanecer en la plaza de armas, sobre cómo la piedra rosada cambia con la luz, sobre qué cosas merecen ser vistas, y cuáles solo merecen ser sentidas. La séptima, la que llegó a los 6 meses, diferente a todas. 2 párrafos. El primero sobre algo ordinario. El segundo, hay días en que me pregunto si el silencio que hay entre 2 personas puede ser un idioma propio, si lo que no se dice también comunica. Si 8 meses sin respuesta también es una respuesta. No lo sé todavía. Pero si lo es, necesito que sepa que yo también he estado en silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque no sabía si debía seguir diciéndolo. Lo que sí sé, que aprendiste 42 señas en 3 semanas, que nadie hace eso sin querer, y que eso, pase lo que pase, no lo voy a olvidar. ¿Saben qué hizo Gonzalo cuando terminó de leer la 7ª carta? Se quedó quieto, con la carta en la mano, con San Luis Potosí afuera, y pensó, ese le escribió 7 veces, yo 3, y ninguna llegó, y él nunca dejó de escribir. Capítulo 9. Esdeo. ¿Saben cuándo fue a buscarlo Gonzalo? Al día siguiente, a las 8 de la mañana, con la caja de cartas bajo el brazo, con el uniforme cambiado, sin haber dormido. La casa de los Torres, a 3 cuadras de la plaza de armas. Gonzalo tocó. El doctor Torres abrió. Lo miró. Mi general. Doctor Torres. Pausa. ¿Está Esel? El doctor lo miró un momento. Sí. Pausa. Pase. Esel estaba en el estudio, con el cuaderno, escribiendo algo. Levantó la vista cuando Gonzalo entró, y se quedó quieto, con el lápiz en la mano, con esa calma que tiene cuando procesa algo grande. Gonzalo puso la caja sobre el escritorio. No dijo nada. No sabía qué decir. ¿Saben qué hace un general cuando no sabe qué decir? Normalmente no pasa. Gonzalo Navarro tiene respuesta para todo en el campo. Táctica. Orden. Decisión. Pero este cuarto no era campo. Este cuarto era el estudio de Ezequiel Torres, con la luz de la mañana, con los cuadernos apilados, con el olor a papel y a café, con Esel mirándolo, con esos ojos que ven más de lo que la mayoría muestra. Y Gonzalo no tenía táctica para esto, solo la caja, y la certeza de que ya era suficiente razón para estar aquí. Por fin. Y recordó lo que Esel le había enseñado en el hospital, que a veces el silencio dice más que las palabras, que a veces basta con estar presente. Esel miró la reconoció, o al menos reconoció lo que significaba. Tomó el cuaderno, escribió una sola palabra. La giró hacia Gonzalo. ¿Cuándo? Hace 8 meses, respondió Gonzalo. Tu teniente las interceptó. Con instrucciones de mi madre. Esel dejó el lápiz. Cerró los ojos. Un segundo. Solo uno. Los abrió. E hizo una seña. Gonzalo la miró. No sé esa, dijo. Esel la repitió. Más despacio. Todavía no la sé, respondió Gonzalo.
Él se levantó. Fue hasta Gonzalo. Tomó sus manos y le mostró la seña. Movimiento a movimiento. Como 8 meses atrás. En el hospital. En sentido inverso. Era Gonzalo el que aprendía. Era él el que enseñaba. Como siempre. De las cosas que importan. No hay otra forma. ¿Qué significa?, preguntó Gonzalo. Él soltó sus manos. Tomó el cuaderno. Escribió. Lo giró. Yo sé. Capítulo 10. ¿Saben cuánto tiempo pasaron esa primera tarde? 4 horas. En el estudio del doctor Torres. Con el cuaderno entre los dos. Con las manos de Gonzalo. No fue fácil. 8 meses sin practicar habían borrado más de lo que Gonzalo esperaba. Las señas que creía tener. Al intentarlas, salían incompletas. Con el ángulo equivocado. Con el movimiento al revés. Ese lo corregía. Sin impacientarse. Con esa paciencia de saber que aprender un idioma toma tiempo. Y que el tiempo no es un castigo. Es el proceso. ¿Qué seña es esta? Gonzalo intentó algo. Él negó con la cabeza. Tomó el lápiz. Eso es tarde. Lo que querías decir era mañana. ¿Cuál es mañana? Él le mostró. Gonzalo intentó. Él asintió. Bien. Volvió a asentir. Gonzalo intentó otra cosa. Esta. Él la miró. Ladeó la cabeza 3 grados. ¿No? Sacudió la cabeza. ¿Qué? Escribió. Nunca. Querías decir ahora. Son muy parecidas. Escribió. Para los que no las conocen, sí. ¿Y para ti? Escribió. Son completamente distintas. Ahora tiene urgencia. Nunca tiene peso. La síndose tuda mar contarros contuda. Gonzalo la pensó. ¿Cómo sabes la diferencia si las dos parecen iguales? Él lo miró. Y escribió algo que Gonzalo leyó 2 veces. Lo mismo que tú aprendiste a distinguir el silencio de el de los otros silencios. No porque alguien te lo enseñara. Porque prestaste atención. ¿Saben cuántas señas recuperó Gonzalo esa tarde? Once. De las 42 que sabía, él anotó cuáles. Y cuáles faltaban, con la misma precisión de siempre. ¿Vas a darme tarea?, preguntó Gonzalo. Él lo miró. Gonzalo casi sonrió. Esa cara la reconozco. Él levantó una ceja. 3 grados hacia la derecha. Pausa. Significa que piensas que la pregunta es obvia. Él lo miró. 4 segundos. Y luego asintió. Una sola vez. Lentamente. Con esa calma que tiene cuando algo sorprendente resulta también correcto. Como alguien que acaba de descubrir algo. Que la otra persona llevaba meses estudiando. Sin que nadie le pidiera. ¿Vas a darme tarea?, repitió Gonzalo. Él tomó el cuaderno. Tomó el cuaderno. Escribió. ¿Quieres que te la dé? Sí. Otra pausa. Escribió. Entonces mañana, misma hora. ¿Saben qué dijo Gonzalo? Nada todavía. Solo repitió la seña que le había enseñado. Mañana. Con el ángulo correcto esta vez. Él lo miró. Y asintió. Capítulo 11. Lo que no necesita voz. ¿Saben cuándo ocurrió? 3 semanas después. En el mismo estudio. A la misma hora. Con el cuaderno. Con las manos de Gonzalo ya más seguras. Ya con más de 20 señas recuperadas. Ya con algunas nuevas. ¿Saben qué cambió en esos 3 meses? Entre las primeras 3 semanas y ahora, que Gonzalo llegaba. No porque hubiera protocolo. No porque hubiera obligación. Porque quería estar ahí. Porque el estudio de la casa de los Torres en la tarde era el único lugar donde Gonzalo Navarro tenía que aprender. En lugar de saber. Y eso, después de 20 años de ejército, era más valioso de lo que cualquiera podría haberle dicho. Era necesario. No adicional. Necesario. Como el agua. Como el pan. Como las manos de alguien que te enseña el idioma en que vive. Gonzalo había aprendido a decir algo en señas. Había practicado solo. Sin decirle a él. Ese día lo intentó. Con las manos. Sin cuaderno. Sin palabras. Él lo miró mientras lo hacía. Sin interrumpir. Cuando Gonzalo terminó, él lo miró un momento. Y luego tomó el cuaderno. Escribió. El ángulo de la última seña estaba un poco alto. Gonzalo la repitió. Más bajo. Él asintió. ¿Lo entendiste? Asintió de nuevo. ¿Todo? Volvió a asentir. Luego escribió. ¿Lo decías en serio o estabas practicando? Gonzalo lo miró.
Las dos cosas. Él consideró eso. Tomó el cuaderno de nuevo. Y escribió algo más largo que de costumbre. Lo giró hacia Gonzalo. Hay cosas que la gente dice con la boca que no dicen con el cuerpo. Tú lo dijiste con las manos, que es donde yo vivo. Así que sí. Lo entendí. ¿Y sí? Te creo, pero vamos a tomarlo con calma de todas formas, porque 8 meses también pesan, y el peso se levanta despacio. De acuerdo. Gonzalo leyó, releyó. De acuerdo, respondió. Y luego hizo una seña, la que significaba, está bien. Entiendo. Con el ángulo correcto. Con el movimiento exacto. Él lo vio. Y hizo una seña de vuelta, que Gonzalo no conocía todavía. ¿Cuál es esa? Él tomó el cuaderno. Escribió. Lo giró. Esa te la enseño mañana. ¿Por qué mañana? Escribió. Porque algunas señas se aprenden mejor con tiempo. Gonzalo lo miró. ¿Cuánto tiempo? Él pensó. Luego escribió la última cosa del cuaderno ese día. El que necesiten. Ni más ni menos. Epílogo. San Luis Potosí. ¿Saben cómo termina esto? Con la plaza de armas. Con la piedra rosada de San Luis Potosí en la tarde. Con el color que cambia con la luz. Como él lo había descrito en la carta que nunca llegó. Un año después, el estudio de la casa donde ahora viven los dos. A media cuadra de la plaza de armas. Lo bastante cerca para que eu camine ao hospital. Lo bastante lejos de la guarnición. Para que Gonzalo tenga algo que no sea ejército al llegar. Gonzalo sabe 117 señas. Él las tiene contadas. En el mismo cuaderno. Con la misma precisión. Con la fecha al lado de cada una. No porque sea necesario, sino porque Esel Torres registra las cosas que importan. Y la lista de señas que Gonzalo aprende. Importa. Desde la primera hasta la última. Que no ha llegado todavía. Porque Gonzalo Navarro no para de aprender. Y Esel Torres no para de enseñar. Y mientras eso siga siendo así, la lista no tiene fin. Gonzalo sabe 117 señas. Él las tiene contadas. Con el mismo cuaderno de siempre. Con la misma precisión de siempre. ¿Cuál es hoy? Preguntó Gonzalo. ¿De cuántas aprendemos hoy? Él levantó un dedo. Una. Solo una. Asintió. ¿Por qué solo una? Tomó el cuaderno. Porque esta es la más difícil que te queda. ¿Cuál? Él hizo una seña. Gonzalo la intentó. Mal. Él negó. La repitió. Gonzalo la intentó de nuevo. Mejor. Él asintió. ¿Qué significa? Él tomó el cuaderno. Escribió. Lo giró. Gonzalo lo leyó. Y asintió. 2 veces. ¿Saben qué hay en la última página? Del cuaderno que Él usa esos días. Una frase. Escrita hace 3 semanas. No en una carta. No para mandar. Solo para tener. La próxima vez que alguien trate de silenciarme, ya tengo a alguien que sabe leer mis manos. Las cartas de 8 meses. Las 10 que nadie leyó. Un teniente que cargó una caja demasiado tiempo. Una madre que confundió el amor con el control. Y un general que aprendió 42 señas en 3 semanas. Porque quiso. No porque lo obligaron. No porque fue conveniente. Porque Esel Torres existía en ese mundo. Y el mundo es diferente cuando decides verlo. No solo oírlo.